¿Qué haces cuando el mundo te dice que tu talento no vale nada solo por no tener el apellido correcto o el dinero suficiente? ¿Qué pasa cuando la única respuesta a la injusticia es un salto tan imposible que rompe no solo las reglas, sino el hielo bajo tus pies? Esta es la historia de Valeria, la guerrera del hielo de Tepito. El contraste era un golpe directo al alma. En San Petersburgo, Katrina Volkov, la gran campeona rusa, deslizaba con gracia sobre un hielo prístino y perfecto, bañada por luces que parecían de diamante, sus movimientos tan calculados y fríos como su arrogancia. Pero la verdadera pasión ardía a miles de kilómetros. En un rincón olvidado de la Ciudad de México, sobre el cemento rugoso y una pista improvisada de hielo sintético, se movía Valeria Solís. Sus ojos, color café dorado, llevaban las cicatrices sutiles de años de entrenamiento incansable y las marcas profundas de una frustración que no la dejaba en paz. Su técnica era pura, visceral, pero su alma estaba agotada. Valeria sentía que cada giro era una burla al sistema. ¿De qué servía ser la mejor si su talento se quedaba encerrado en el barrio? La profunda herida de su primer torneo internacional seguía abierta. Los jueces, de traje caro y mirada vacía, le habían dado notas manipuladas, viéndola solo como una curiosidad exótica de un país sin cuna en ese deporte de élite. Ella luchaba contra la duda constante. ¿Podría la pasión pura, sin recursos ni apoyos, vencer a un sistema que estaba hecho solo para proteger a los de arriba? Le faltaba algo más que dinero. Le faltaba. En ese momento solo existía el crujido de sus patines contra el hielo sintético, un sonido más áspero que la música. Valeria, empujada por una rabia sorda contra la élite que la despreciaba, intentó su movimiento secreto por primera vez en semanas, el salto águila, una maniobra que desafiaba la física. La caída fue terrible, un chasquido seco en la soledad que la dejó en el suelo, con un dolor punzante en el tobillo. Se quedó ahí, jadeando, con la vista clavada en el cielo de cemento. Era el destino, implacable, golpeándola de nuevo. Mientras intentaba ponerse de pie, el celular vibró con una notificación helada. La federación revisaba y amenazaba con anular su clasificación al campeonato mundial. La excusa, una falla técnica insignificante en el equipo, una maniobra claramente montada por los dirigentes corruptos. Valeria lo supo de inmediato. No era casualidad, era una afrenta directa. El universo conspiraba, pero no para derrumbarla, sino para probarla. Era la hora de confrontar su dolor, de sacar la furia que la hacía única. La noticia la dejó sin aliento, pero el verdadero desafío vino disfrazado de frialdad digital. Mientras cojeaba hacia la banca, Valeria vio la publicación de Katrina Volkov en redes sociales, con su aire de reina de hielo, comentando sobre su propia medalla de oro. La excelencia es sinónimo de pedigree. Algunos patinadores no entienden que hay países que nacieron para esto y otros que no. El comentario, lleno de desprecio, no la nombraba, pero la herida fue directa. Valeria sintió cómo esas palabras le atravesaban el corazón como dagas de hielo. La humillación se transformó en una llama fría y enfocada. Su cuerpo estaba vulnerable, su tobillo palpitaba de dolor, pero su espíritu se irguió. Valeria apretó los puños, la resiliencia de su barrio recorriendo sus venas. El desafío no era deportivo, sino moral. Ella no estaba luchando por una medalla, estaba luchando por el derecho a ser vista, a existir, a demostrar que la dignidad de un pueblo es más fuerte que cualquier prejuicio elitista. El sistema había intentado silenciarla y humillarla, utilizando su origen humilde como el arma más cruel para mantenerla fuera de su mundo perfecto. Habían saboteado su clasificación, cortado sus recursos y dañado su cuerpo. Pero se equivocaron.
En lugar de quebrar a Valeria, la habían hecho más fuerte. Ahora, con el tobillo vendado con un trapo viejo, la pista rajada bajo sus pies y la humillación de Katrina quemándole la sangre, Valeria no tenía nada que perder, solo un secreto. El salto águila era su única oportunidad, su declaración final de que la justicia prevalecería. Era una maniobra tan arriesgada que los expertos decían que la terminaría de destrozar física y profesionalmente. Pero Valeria sabía que su arte, su alma, era la única arma que esa gente no podía comprar ni controlar. Si la querían fuera, tendrían que sacarla a la fuerza, porque ella no se iría sin una guerra. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video y qué crees que hará Valeria? ¿Podría una joven herida y sin apoyo realmente desafiar a todo un sistema de élite con un salto prohibido? ¿O este sueño de hielo se desintegraría allí mismo en la pista improvisada de su casa? El dolor de Valeria era un fuego que la consumía y, al mismo tiempo, la purificaba. El tobillo, vendado con una vieja camiseta de su padre, latía como un tambor de guerra, pero ella se negaba a descansar. Cada sesión de entrenamiento era una tortura. El crujido del hielo sintético se mezclaba con sus gemidos silenciosos, mientras se obligaba a realizar las rutinas, sabiendo que, si se detenía, el sistema la tragaría. Valeria entendía que la verdadera valentía no era no caerse, sino levantarse una vez más, aun cuando el cuerpo gritaba basta. Sin dinero para un fisioterapeuta, Valeria buscó la sabiduría antigua. Doña Elena, una curandera de la Merced, con manos que sabían de huesos rotos y espíritus cansados, la atendió. Con ungüentos de hierbas y palabras de aliento, le recordó a Valeria la fuerza indomable de su linaje. «Tu dolor no es un castigo, mija», le dijo la anciana. «Es la prueba de que estás por encima de ellos. Tu corazón es más fuerte que cualquier hielo». Valeria asimiló esta verdad. La pasión no era solo para ganar, era para sanar y resistir. Valeria comenzó a entrenar en la oscuridad, en sesiones secretas, a altas horas de la madrugada, cuando el ruido de la ciudad dormía y solo quedaba el eco de su respiración agitada. En el silencio, su conexión con el deporte se hizo más profunda. Ya no patinaba por el oro, sino por la dignidad y el grito silencioso de todos los que habían sido ignorados por su origen. El salto águila se convirtió en un ritual, un desafío contra sí misma y contra el destino, una declaración inquebrantable de su voluntad. La injusticia se tornó más oscura, más personal. Un día, un viejo amigo y exentrenador, don Ramón, se acercó a Valeria con el rostro lleno de culpa y tristeza. Le reveló la verdad. Su único patrocinador, una pequeña empresa mexicana, había sido presionado brutalmente por un dirigente internacional, un aliado cercano del entrenador de Katrina. La amenaza fue clara. Si seguían apoyando a la patinadora de la calle, su empresa sería excluida de todos los eventos deportivos futuros. La revelación golpeó a Valeria como un puñetazo en el estómago. No era solo su talento contra Katrina, era su vida contra una red de corrupción y prejuicio que se extendía por todo el deporte. Su rabia se hizo fría y calculada. Ya no era suficiente ganar. Ella tenía que exponerlos, tenía que dejar una marca tan indeleble que el oro fuera solo una nota a pie de página en la historia de la justicia. Su determinación se hizo avasalladora. Cada sacrificio, cada lágrima, ahora tenía un propósito. Tuvo que vender el reloj de bolsillo que su abuelo le había regalado, el único recuerdo valioso de su familia, para comprar unas nuevas cuchillas que le permitieran ejecutar el salto águila con la precisión requerida. Al entregar el reloj,
Sintió la punzada de la pérdida, pero la reemplazó con una nueva promesa, que ese sacrificio sería el precio de su libertad y la de su gente. El riesgo de perder todo, su futuro, su dignidad, el recuerdo de su abuelo, era ahora palpable. La maldad tenía un rostro hermoso y gélido, el de Katrina Volkov. En la víspera de la competencia mundial en Suiza, durante un breve entrenamiento oficial al que Valeria asistió cojeando, la rusa se acercó a ella con una sonrisa venenosa. No hubo cámaras, solo el silencio tenso del hielo y el ruido de sus patines acercándose. «Mira qué persistente. Pensé que ya te habrías rendido. Vale», siseó Katrina con un acento que enfatizaba su burla. «Honestamente, deberías haberte quedado vendiendo flores en la esquina de tu barrio. Aquí, en el hielo, no hay lugar para gente como tú». El veneno en sus palabras no tenía límites. Era un intento directo de destruir el espíritu de Valeria, de recordarle su supuesta inferioridad. Valeria no respondió con palabras. Su silencio fue un rugido. Se puso de pie con dificultad y, a pesar del dolor lacerante, ejecutó un triple Lutz perfecto, aterrizando con una fuerza que hizo temblar el hielo. Miró a Katrina a los ojos, con una determinación inquebrantable que la hizo retroceder un paso. Era un mensaje claro. Ella no era una víctima, era una guerrera que estaba lista para la batalla. La mañana del campeonato mundial, Valeria se miró al espejo con el rostro marcado por la falta de sueño y la fatiga del dolor. Su tobillo era ahora una herida abierta. El miedo al fracaso era inmenso y la red de corrupción la acechaba desde las gradas. Su corazón se encogió ante la posibilidad de que todo su esfuerzo fuera en vano. El sistema, el dolor, la arrogancia de Katrina, todo se había unido para aplastarla. La pregunta era ineludible. ¿Sería el sacrificio de una vida entera, el dolor inaguantable, la fe ciega en un salto imposible, suficiente para derribar a la reina del hielo y a la injusticia que la protegía? ¿O se vería obligada a guardar el salto águila para siempre, como un sueño roto en el hielo? El mundo entero estaba a punto de descubrirlo. Dale like si quieres saber cómo este desafío cambiará sus vidas para siempre y si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo. Llegó el momento. Valeria Solís se encontraba en el borde de la pista del Campeonato Mundial en Suiza. El dolor en su tobillo era un eco constante, pero su mente estaba en un estado de paz glacial, impulsada por una determinación inquebrantable de honrar a su gente y a su lucha. Ella ya no era solo una patinadora talentosa, se había convertido en un símbolo de la esperanza y la justicia para todo aquel que alguna vez fue menospreciado por su origen. El miedo se había disipado, reemplazado por la convicción de que su pasión y resiliencia la llevarían a la victoria. Su transformación era total. De la joven tímida y atormentada por la vergüenza de su pobreza, Valeria había evolucionado a una guerrera, una estrategia de inteligencia y una fuerza de voluntad inigualable. Ella sabía que su rutina normal, por buena que fuera, no bastaría contra el sistema de juicios amañados que protegía a Katrina. Su única arma, la única forma de garantizar una victoria innegable, era el salto águila. Había ignorado el último y desesperado aviso de su entrenador, porque la única forma de ganar el juego era rompiendo por completo las reglas. La arena era un mar de gente que la miraba con curiosidad, no con expectación. Katrina Volkov acababa de patinar, con una ejecución técnica impecable que le dio una puntuación que, a ojos de todos, era inalcanzable. El marcador mostró un número estratosférico, un muro de hielo que parecía imposible de escalar. Valeria sabía que los jueces ya estaban listos para darle notas artísticas bajas, para ningunear su esfuerzo, incluso antes de que patinara. Era la penúltima en salir,
un escenario montado para su fracaso. El silencio fue ensordecedor. Valeria se deslizó sobre el hielo, moviéndose con una fuerza visceral que venía del corazón de México. Su música, una mezcla de ritmos clásicos con la pasión de una guitarra mexicana, era un grito de guerra. Sus primeros saltos y giros fueron perfectos, pero a medida que el programa avanzaba, el público sentía que no sería suficiente. Sabían que, sin un elemento que cambiara el juego, el destino ya estaba sellado. La tensión era insoportable. Llegó el momento de la verdad. A mitad de su rutina, en lugar de realizar el salto triple que todos esperaban, Valeria cambió su trayectoria. El cambio fue tan abrupto que el murmullo de la multitud se detuvo en seco. Los comentaristas deportivos se quedaron sin palabras, incapaces de comprender lo que estaba a punto de suceder. Valeria tomó velocidad y en un instante que se sintió eterno, impulsó su cuerpo hacia el cielo. El aire se cortó cuando Valeria ejecutó el salto águila. Era una maniobra de altísima complejidad, una rotación cuádruple y media que nadie en la historia de la patinación moderna había intentado en competición. Por un momento fugaz, pareció que flotaba, desafiando la gravedad y la lógica. El aterrizaje fue limpio, sólido y resonante, una explosión de sonido que rompió el silencio de la arena. El público, inicialmente en shock, estalló en un rugido atronador. Valeria terminó su rutina con una sonrisa de pura liberación. Sabía que había puesto todo en ese salto, que el dolor, la frustración y el prejuicio se habían convertido en ese instante de perfección. El impacto técnico de la maniobra era tan innegable y revolucionario que ni el más corrupto de los jueces podría ignorarlo sin exponerse al ridículo mundial. La derrota de Katrina Volkov no vendría por un error, sino por la fuerza bruta de un talento que su sistema no pudo contener. Los minutos de espera por las notas fueron una eternidad llena de ansiedad. Los jueces, con el rostro pálido y las manos temblorosas, sabían que estaban entre la espada y la pared. Intentaron, desesperadamente, bajar las notas artísticas, pero la puntuación técnica del salto águila era tan gigantesca, tan fuera de toda escala, que se hizo imposible. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito de triunfo cuando la última nota apareció en la pantalla. El marcador final se encendió. Valeria Solís, nuevo récord mundial. La joven de Tepito había destruido no solo el marcador, sino la narrativa de la élite. El rugido de la gente fue ensordecedor, una liberación catártica de toda la tensión acumulada. Katrina, visiblemente derrotada, se quedó con la mirada clavada en el hielo, humillada por la fuerza de voluntad que había despreciado. Ella no perdió ante una rival con mejores recursos, sino ante una guerrera con un corazón más grande. Valeria alzó los brazos, y en ese momento el oro no pesaba nada. Lo que pesaba era la dignidad recuperada y la justicia triunfante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de victoria que sabían a sal y a la dulzura de la lucha terminada. Se arrodilló tocando el hielo, rindiendo homenaje al lugar donde todo su sufrimiento y su gloria se habían manifestado. La pasión había vencido al sistema y el triunfo era absoluto. Un año después, la escena en la Ciudad de México era muy diferente. Valeria Solís, ahora una leyenda mundial y la campeona indiscutible, estaba de vuelta en su barrio. No patinaba en un gimnasio de lujo, sino en su pista de hielo sintético, que ahora, gracias a su triunfo, había sido renovada y mejorada. El sitio se había convertido en la Pista Águila, un centro comunitario de entrenamiento. Valeria ya no entrenaba sola en la oscuridad. Ahora estaba rodeada por cientos de jóvenes garotos y garotas mexicanos,
con los ojos brillantes de admiración y esperanza. Ella les enseñaba a patinar, con una paciencia y una alegría que llenaban el aire. Les mostraba con esa sonrisa radiante y segura cómo realizar los primeros pasos del legendario salto águila. Su victoria les había dado la libertad de soñar sin límites. Valeria había utilizado su influencia y su dinero no para irse, sino para construir. Su familia y sus amigos la apoyaban, viendo cómo el deporte se había convertido en un vehículo de transformación social. Ella no solo había ganado una medalla, había ganado el derecho a ser vista y había abierto la puerta para una nueva generación. La vida de Valeria era la prueba inquebrantable de que el corazón, la resiliencia y la pasión de una persona pueden cambiar el mundo, demostrando que los milagros existen cuando menos lo esperamos. Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, déjanos tu comentario sobre qué parte te conmovió más. ¿Crees que la justicia siempre encuentra su camino? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos.